Benjamín, el hijo milagroso de Jacob y el cumplimiento del plan divino para una tribu transforma, en el tercer año de Joacim, en la tierra de Canaán, donde los campos verdes eran testigos de la gloria divina, surgió una historia marcada por la tristeza y la esperanza. Jacob, el patriarca, habitaba con su familia en la tierra prometida, pero el dolor y la angustia habían ensombrecido su hogar. Su amada Raquel, después de años de clamor y sufrimiento, dio a luz a un niño, Benjamín, en medio de un parto difícil. Pero en el instante de su nacimiento, mientras su madre exhalaba su último suspiro, ella lo llamó Benjamín, el hijo de la mano derecha, dejando un eco de amor y tristeza que envolvería su vida. La niñez de Benjamín transcurrió entre las sombras del luto iluminados por los destellos de cariño que su padre, Jacob, intentó ofrecer. La desaparición de su hermano mayor, José, lo había marcado de manera invisible, pero sus ojos reflejaban la pureza de un espíritu resiliente y lleno de luz. En medio de un hogar colmado de ansias y nostalgias, Benjamín creció como un símbolo de la nueva esperanza que Dios había reservado para la familia de Jacob. Su presencia, aunque no comprendía la magnitud de la pérdida que acechaba, mantenía viva la chispa de anhelo por la restauración de su hogar. Los días se tornaron más oscuros cuando una severa hambruna cubrió la tierra, y Jacob, preocupado, reunió a sus hijos. Bronco el corazón de Jacob, temía enfrentar la traición que había desgarrado a su familia. Aún así, entendió que era necesario enviar a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Con gran temor y reticencia, los hermanos de Benjamín decidieron llevarlo con ellos. Sin saberlo, estaban a punto de recuperar no solo un hermano sino regresar a la vida al difunto amor del pasado. Al llegar a Egipto, se encontraron frente a un importante hombre, aquel que regía la tierra y quien, en su esencia, era José. Sus corazones latían, ajenos a la identidad de quien tenía todo el poder sobre ellos. Al ver a Benjamín, sus ojos se encontraron con los de su hermano y el pasado se volvió presente. La vulnerabilidad del momento hizo que el alma de José se llenara de amor, pero también de angustia. Benjamín representaba todo lo que había perdido y, sin embargo, lo que aún podía ser restaurado. En medio de las negociaciones por el alimento, José, ansioso por detectar el corazón de sus hermanos, urdió una prueba. Ordenó que Benjamín se quedara como prisionero, revelando el dilema del amor fraterno frente a la traición del pasado. ¿Habrían cambiado sus corazones? El llanto y la agonía de los recuerdos pesaron en el aire mientras los hermanos discutían, y entre ellos resonó el eco de la culpa, el perdón y la posibilidad de redención. Benjamín, con su inocencia, se encontraba atrapado en una historia mayor de lo que podía comprender. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Benjamín se entrelazaba en el plano de Dios como un hilo de esperanza divina, clamando al cielo por la redención de una familia marcada por el dolor. El peso del sufrimiento no era el final sino el inicio de un propósito mayor. ¿Cómo culminaría el plan de Dios en medio de la desesperanza? Esa pregunta persistía en los corazones mientras el destino de toda una tribu pendía de un hilo, esperando la intervención del Altísimo. Mientras los hermanos de Benjamín discutían, los ecos de la angustia resonaban en sus corazones. Judá, el primero en hablar, se levantó con una voz llena de desesperación. ¿Qué haremos, hermanos? No podemos dejar que Benjamín sufra por nuestros errores pasados. Si nos quedamos en esta tierra, no habrá esperanza para ninguno de nosotros.
Las palabras de Judá eran un veneno que se mezclaba con los recuerdos de la traición y del dolor que habían causado a José. Los demás hermanos, atormentados por la culpa, miraban a su pequeño hermano, cuya presencia les recordaba su propia fragilidad. No es justo que el inocente pague por lo que nosotros cometimos, exclamó Rubén con una tristeza que desgarraba su alma. Si he de ser el responsable, entonces llévenme a mí. No permitamos que la sombra de nuestra traición vuelva a oscurecer nuestras vidas. Pero no eran las palabras de los hombres las que definirían el destino de Benjamín, sino el diseño soberano de Dios. José, del otro lado de la sala, apenas podía contener su dolor al escuchar a sus hermanos. Su corazón se apretaba mientras la historia dolorosa de su separación emergía en su mente. ¿Cómo podrían olvidar tan pronto la infelicidad que habían causado? Pero el Señor, que todo lo ve y todo lo conoce, había orquestado esta reunión, uniendo lo roto con miradas de esperanza. Así, José no podía resistir más. Soy yo, José, su hermano, les confesó. Las palabras, llenas de amor y perdón, flotaron en el aire como un rugido apacible entre los vientos de tormenta. Al reconocer su voz, la cara de sus hermanos se transformó en un lienzo de horror y desdén. Habían temido a su hermano y sin embargo, en él se encontraba la salvación. Benjamín, aturdido por la revelación, se sintió llamado a un contacto que no había esperado. Caminó hacia José como un niño hacia su padre perdido, buscando en él la aprobación y el amor que anhelaba. Y en ese abrazo, José sintió un torrente de paz fluir en su ser, sanando, por un momento, las heridas de años de sufrimiento. La escena pareció suspendida en el tiempo, mientras las lágrimas limpiaban el carácter endurecido de los hombres. José organizó un banquete en honor a sus hermanos, invitándolos a compartir el alimento que escaseaba. A lo largo de la velada, la atmósfera se llenó de historias compartidas y risas apagadas por el luto, recordándoles que, aunque el viento había azotado sus vidas, la esperanza nunca había desaparecido. En medio de esa reunión, en la que un hombre parecía abrazar todo el dolor del pasado y en su corazón llevar el propósito de la redención, se vislumbró un plan divino. No se aflijan ni se sientan culpables por haberme vendido, insistió José con un aire de libertad y revelación. Fue para salvar vidas que Dios me envió a esta tierra antes que ustedes, para preservar su linaje. La revelación de José resonó en sus corazones. Ellos, los que habían cavado su propio pozo de desdicha, ahora se encontraban ante la obra maestra de la soberanía de Dios, pero la historia no había llegado a su clímax. Mientras celebraban esa noche, el cielo se oscurecía, y en los sueños de José, un nuevo susurro se despertaba, profetizando más eventos que aún estaban por venir. El destino de las tribus de Israel se entrelazaba irremediablemente en los planes de Dios. Algo grandioso estaba emergiendo, algo que cambiaría no solo la vida de Jacob y sus hijos, sino de toda la nación, pero antes de que los hombres pudieran permutar su alegría por paz, un frío recorrió el ambiente. José tuvo la certeza de que una nueva prueba estaba en el horizonte. La firme certeza dentro de él resonaba: esta historia aún no ha terminado, y puedo sentir la sombra de lo venidero. Así, con un corazón ansioso y lleno de fe, José se preparó para revelar a su familia no solo sus raíces, sino el propósito final de su propia vida en el grandioso plan divino de redención. ¿Qué le depararía el mañana a la familia de Jacob? Estaba claro que el viaje apenas comenzaba. La noche avanzaba, y mientras la alegría de la reunión llenaba la casa, José se sentía atrapado entre el cálido abrazo del reencuentro y el profundo peso de lo que estaba por suceder. Las risas de sus hermanos, aunque sinceras, no podían ahogar los ecos de la revelación que bullía en el corazón de José, una verdad que, aunque difícil de compartir, era fundamental para el destino de las tribus de Israel. Mis hermanos, comenzó José con voz reverente, interrumpiendo el murmullo de la celebración. Hay una verdad más profunda que hablar, una sombra más grande que la que hemos llevado en nuestros corazones. El destino de nuestra familia está sellado no solo por los errores de nuestro pasado,
sino también por el propósito eterno que nuestro Dios ha trazado. Los rostros de sus hermanos se tornaron serios, como si presintieran que una tormenta estaba a punto de desatarse. Judá, con el corazón latiendo fuertemente, le preguntó, ¿qué quieres decir, José? ¿Acaso el dolor del ayer aún nos persigue? Lo que sucedió no fue un mero capricho del destino, continuó José, su mirada fija en los ojos de cada uno. Dios ha usado nuestras acciones, incluso nuestras traiciones, para cumplir un plan de redención. Escuchen lo que está por venir, porque no solo yo he sido enviado para preservar vidas, sino también para establecer lo que será la nación de Israel. Al mencionar a su padre Jacob, las memorias de longas noches en la tierra de su hogar, llenas de oración y de promesas de Dios, llenaron el aire. La voz de José resonaba como un eco antiguo, recordando las palabras del Señor, y yo haré de ti una gran nación, Génesis 12:2. La angustia de sus hermanos se transformó lentamente en asombro. Pero, ¿cómo puede ser esto, después de todos nuestros errores? Murmuró Rubén, su conciencia aún azotada por el peso de sus acciones pasadas. Dios es fiel en sus promesas, explicó José, un brillo de esperanza en sus ojos. Así como en su tiempo dijo que mostraría misericordia a la generación venidera, nuestra fragilidad es parte de su plan eterno. El sufrimiento que cada uno de nosotros ha abrazado es un paso hacia un nuevo amanecer. Benjamín, tu vida será un testimonio de lo que Dios está a punto de hacer. Los hermanos se miraron entre sí, y en ese momento, la atmósfera de la sala cambió. Una sensación de anticipación espiritual se instaló, como si las puertas del futuro estuvieran por abrirse. La fe de hombres quebrantados, no obstante sabios, comenzaba a renacer. De repente, un torrente de ruido se escuchó afuera, el sonido de un carruaje y voces alzadas. Juan era el portador de noticias, y el temor se apoderó de ellos al pensar que sería un mensajero del infortunio. José, gritó con urgencia. Los hombres de Faraón llegan por ti. Dicen que hay un hambre asolando la tierra, y han venido a llamarte. José sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La situación que parecía ser un abrazo de renovación estaba siendo interrumpida por la realidad del sufrimiento que continuaba en el exterior. Debemos actuar. El tiempo de hablar simplemente de redención ha pasado. Debemos preparar un camino para que el pueblo del Señor resista la tormenta que viene. La presión de la inminente calamidad era palpable. En su mente, José comprendía que el linaje prometido, y la capacidad de preservarlo, dependía de sus actos en el presente. Con renovado propósito, dio una orden a sus hermanos para que se prepararan y regresaran a su padre. La misión de volver a traer a Jacob y a su familia a Egipto habría de ser un paso hacia la salvación, y así, mientras la noche se sumía en la incertidumbre, el viento sopló con urgencia, cargando una promesa implícita. El camino que seguirás no solo te conducirá a la supervivencia, sino a la transformación portentosa que Dios ha prometido a su pueblo. La historia de redención aguardaba en los próximos pasos de fe. Sin embargo, entre el clamor de los preparativos, José se sintió inquieto. Hubo una revelación que aún no había compartido. Una advertencia sobre lo que vendría, que ardía en su espíritu. El plan de Dios se desata incluso en la adversidad. Cuando todo parezca perdido, será allí donde su gloria se manifestará. Prepárense, porque lo que está por llegar sobrepasará su entendimiento. Así, entre la tensión de lo que aún estaba por suceder y la revelación divina que se cernía sobre sus corazones, la familia de Jacob se preparaba para un desafío que pondría a prueba su fe y unión, mientras el plan soberano de Dios empezaba a desenredarse con una magnificencia indescriptible. ¿Cómo proliferaría la esperanza a través del sufrimiento, y cómo las promesas divinas enfrentarían la adversidad que se avecinaba? El viaje apenas comenzaba, y la certeza de lo divino resonaba en cada paso. La noche parecía estirarse en la inminente oscuridad, y los corazones de los hermanos resonaban al unísono con la ansiedad del momento. Mientras se preparaban, el aire vibraba con palabras no dichas, cargadas de un temor que no podían ignorar.
José, consciente de la gravedad del futuro que les esperaba, se preocupaba por la carga que debía llevar su joven hermano Benjamín. Vengan, llamó José con un tono de autoridad serena, invitándolos a acercarse. Hay algo más que debo revelaros. El camino que nos lleva de regreso a nuestro Padre no es solo un viaje físico, será un viaje espiritual que abrirá los ojos de nuestra familia al plan de Dios. Judá, siempre el abanderado del grupo, lo miró intensamente. ¿Qué debe conocer Benjamín? Este momento no se trata solo de nosotros, sino de lo que está por venir. Él necesita estar preparado para ser testigo de la gloria de Dios en medio de la prueba. Los hermanos se reunieron alrededor de José, que comenzó a relatar la historia de su vida, un relato marcado por la providencia divina. Cuando era joven, vi una serie de sueños que hablaban de un futuro donde mi familia se postraría ante mí. En medio de esa revelación, el dolor y la traición me asolaron. Pero nunca imaginé que cada lágrima, cada injusticia, no eran más que hilos de oro en el tejido del plan soberano de nuestro Creador. La luz tenue arrojaba sombras danzantes en las paredes, mientras la atmósfera se cargaba con la verdad de sus palabras. La traición que sufrí fue un catalizador para cumplir el propósito que Dios tenía para nosotros. Ahora, mis hermanos, debemos ser instrumentos en sus manos. Benjamín, tú eres el último nacido, el hijo de Raquel, y a través de ti, las promesas de Dios continuarán siendo reveladas. Los ojos de Benjamín parpadearon, su inocencia contrastando con la gravedad de la revelación. ¿Cómo puede ser que una vida tan joven como la mía lleve tal peso? Preguntó con respeto, pero también con inquietud. Porque en la debilidad, la fuerza de Dios se perfecciona, dijo José, su mirada firme. Por lo tanto, cuando regresemos, deberás estar firme en tu fe, porque la oscuridad que acecha sobre nosotros intentará socavar nuestra esperanza. Pero confía, mire a nuestro padre, Jacob, que una vez luchó con Dios y salió con una bendición. Así serás tú, Benjamín, la bendición de nuestro padre debe ser testificada y vivida. Los rostros de sus hermanos se oscurecieron al recordar la promesa hecha a su padre. Sin duda, su corazón se quebrantará si descubre que hemos fallado de nuevo, murmuró Rubén. Debemos ir preparados, no solo para llevar a nuestro padre a Egipto, sino también para mostrarle que la misericordia de Dios es mayor que nuestro pasado. Las palabras de Rubén resonaron con un eco profundo en los corazones de todos ellos. En ese momento, la fe comenzó a florecer en la sala, mientras se llenaban de renovada esperanza. La urgencia de la noche comenzó a remitir, pero no sin dejar un eco inquietante. Mientras los hermanos, en sus corazones, afirmaban su regreso a Egipto, la voz de José resonó una vez más con un peso profético. Recuerden, mis hermanos, que lo que el Señor hace no siempre se revela con claridad. A veces, la luz surge en medio de la tormenta. Y así como Dios ha hecho conmigo, Él lo hará con todos nosotros. Prepárense, porque no solo vamos en busca de alimentos, sino que estamos en el umbral de un nuevo capítulo en nuestra historia. Y lo que está por revelarse, sobrepasa cualquier dolor que hayamos conocido. Mientras la noche se obligaba a ceder ante la llegada del alba, un espíritu de expectación llenó los corazones de los hombres. El eco de la revelación de José aún flotaba en el aire, el cumplimiento del plan de Dios es inminente. Se encontraban en la antesala de un ascenso hacia lo glorioso, mientras la sombra del hambre se mantenía en el horizonte. Hoy, el viaje hacia Egipto era no solo un retorno a lo familiar, sino la proximidad a lo divino. La espera de un milagro parecía palpable. ¿Cómo se manifestaría la gloria de Dios en medio de sus pruebas y fracasos? ¿Qué nuevos destinos hallarían en su travesía? En el corazón de cada hermano, la inquietud brotaba, llevando consigo la pregunta que resonaba por encima de todo: ¿qué más tenía reservado Dios para ellos en las horas oscuras que se acercaban? El alba se asomaba tímidamente, desdibujando las sombras de la noche. Los hermanos, rejuvenecidos por la esperanza y la revelación de José, comenzaron su jornada hacia Egipto. El sentimiento de urgencia los envolvía, como un manto que presagiaba lo que vendría.
Cada paso resonaba como un latido de su historia, un eco de la promesa de Dios que resonaba en sus corazones. Mientras avanzaban, el silencio de la naturaleza se llenó de murmullos, como si el mismo cielo aguardara ansioso la manifestación de lo que sería. La carreta crujía bajo el peso de los víveres, pero la carga más pesada era la de los corazones de los hombres. Cada uno pensaba en su padre Jacob y en el momento que se aproximaba, cuando revelarían la verdad sobre José. No era un viaje cualquiera, era un camino hacia la redención. El espacio entre ellos se llenó de una mezcla de anhelo y temor. ¿Qué le diremos a nuestro padre?, preguntó Simeón, con la voz entrecortada. ¿Cómo explicaremos lo que ha sucedido? Su corazón está aún herido por nuestra traición. Judá, consciente del peso del momento, levantó la mirada. Debemos recordar las palabras de José. El perdón que él ha ofrecido es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros. Si hemos de ser instrumentos de su propósito, debemos acercarnos a nuestro Padre con humildad, no con miedo. Las palabras de Judá resonaban en la mente de Benjamín mientras miraba el horizonte. Es como si el cielo nos estuviera guiando, murmuró. La fe, sin embargo, era un camino aún incierto para él. Esperaba que la historia de su hermano mayor no se repitiera y que, al regresar, no solo los abrazos fuesen de alegría, sino también de reconciliación. El viaje continuó, y el calor del día comenzó a intensificarse, recordándoles la dureza del camino. Al llegar a la frontera de Egipto, los hermanos sintieron una mezcla de inquietud y expectativa. Las puertas de la ciudad simbolizaban tanto una bendición como un desafío. Estamos aquí por un propósito mayor, recordó Rubén, no solo por comida, sino por cumplir el plan que Dios ha trazado para nosotros. Al cruzar la puerta de la ciudad, los hermanos fueron recibidos por una aglomeración. Las miradas curiosas de los egipcios se posaban en ellos, y el nerviosismo se palpaba en el aire. No somos solo un grupo de viajeros, afirmó José en su corazón, sintiendo el peso del destino sobre él. El momento decisivo estaba a punto de llegar. Una gran plaza los separaba de la corte del faraón. En cada paso hacia la corte, el eco de sus pasos resonaba como un tambor, pulsando en el centro de sus almas. Al llegar, vieron a un hombre poderoso, cuyas decisiones repercutían en toda la nación, el mismo José, quien había logrado ascender en la esfera del poder egipcio. Sin embargo, allí no solo estaba el hermano que habían traicionado, estaba el segundo al mando de una nación, el que había sido formado en el fuego de la adversidad. José se acercó con una dignidad regia, pero su mirada contenía una mezcla de emociones complejas, amor, dolor, y la firme resolución de guiar a su familia hacia su destino divino. Los hermanos, a su vez, sintieron que el aire estaba cargado de un aliento sagrado. ¿Eres tú el que es gobernador de Egipto?, preguntó Judá, con voz temblorosa y palabras escasas, sintiendo el peso de la culpa por el pasado. Soy yo, y ustedes son los 10 hombres que vendieron a su hermano por monedas de plata, respondió José, su voz resonando con una profundidad inesperada. ¿Pero acaso no fue Dios quien envió delante de ustedes a un Salvador en medio de la sequía? Los corazones de los hombres temblaron ante la revelación. Lo que habían concebido como un acto de traición era, en la verdad perfecta de Dios, parte de su plan soberano. Benjamín, al escuchar las palabras de su hermano, sintió que cada paso dado había sido determinado por la mano divina. La historia de su familia no era solo una serie de eventos, sino un relato tejido por la fidelidad de Dios. Las palabras de José, impregnadas de gracia y verdad, abrieron el camino hacia la reconciliación. Lo que hicieron para mal, Dios lo ha utilizado para bien. Génesis 50 horas y 20 minutos. Mientras la revelación de su destino comenzaba a cobrar vida, la certeza del plan divino se manifestaba ante ellos. Como dijo el profeta, de esta tribu surgirán grandes cosas, y en su debilidad, Dios mostrará su perfecta fortaleza. Más allá del horizonte, en el corazón de Egipto, una nueva era se levantaba que transformaría no solo a una familia, sino a toda una nación.
La revelación de la gloria de Dios estaba al borde de estallar, y el cumplimiento del pacto aguardaba su momento. ¿Qué más tenía Dios reservado, cuando la luz del entendimiento y la salvación brillasen ante ellos? El aire vibraba con una mezcla de temor y expectativa mientras los hermanos se encontraban frente a su hermano José, quien se mostraba como el gobernador, con autoridad y una mirada que penetraba en lo más profundo de sus corazones. Benjamín, el más joven, sintió la angustia apretándole el pecho. Era como si las viejas heridas compartidas entre ellos comenzaran a abrirse una vez más. «Venid cerca de mí», ordenó José, con un tono que hacía eco de su propia revelación y de la urgencia de la reconciliación. A medida que se acercaban, la sensación de culpa y el peso de la traición se mezclaban con la esperanza que ahora comenzaba a florecer en sus corazones. «Soy José», declaró una vez más, «el hermano que ustedes vendieron. No me maldigan por lo que hicieron, en cambio, vean cómo ha obrado Dios entre nosotros. Yo fui enviado aquí para preservar la vida y para servir de salvación no solo a Egipto, sino a toda la familia de Jacob». José alzó la mano, e hizo un gesto de perdón que parecía romper las cadenas que habían apresado a sus corazones. Pero en ese momento, Judá, lleno de valor, habló: «Señor, venimos a ti no solo por alimentos, sino por la dirección de nuestro padre. En su corazón carga el peso de nuestra traición, y tememos que no soportará más dolor». La voz de José resonó con amor y compasión, mientras sentía cómo las lágrimas comenzaban a asomarse a sus ojos. «No temáis. No hay razón para que el remordimiento cubra su corazón. Dios ha estado en el centro de todo esto. Él ha trabajado en nuestras vidas aunque no lo entendamos. Pero mi padre, ¿cómo puedo asegurarle que su amado hijo está bien?», preguntó Benjamín, con la voz entrecortada, buscando su propia justificación en medio de la tormenta emocional. José se detuvo, sus recuerdos lo inundaron. El amor que había sentido de su padre, la bondad incondicional que había esperado en su familia. La herida era profunda, pero la sanación estaba al borde. «En este momento, llevemos a nuestro padre a este lugar, aquí es donde Dios quiere que estemos. Juntos, formaremos una nación en el corazón de esta tierra». Así, con una promesa en el aire, José les indicó que serían bienvenidos en Egipto, un símbolo de esperanza que ataría a su familia una vez más. Mientras José les entregaba víveres, la fuerte atmósfera comenzó a transformarse. «Debemos reconocer que esta es la mano de Dios», expresó Rubén, cuya voz se elevó en un reflejo espiritual. Alzando su mirada hacia el cielo, José exclamó: «El plan del Señor es mucho mayor de lo que hemos visto». Como a sus antepasados, el mismo Dios que habló con Abraham y Jacob nos habla hoy. En su grandeza, ha elegido bendecirnos cuando éramos indeseables. El eco de esas palabras reverberó en el corazón de los hermanos, dándoles fuerza y un lugar seguro donde ir. Con ese nuevo impulso, se prepararon para su viaje de regreso a la tierra de Canaán, pero no sin antes recibir una revelación asombrosa. «Antes que partan», dijo José, con la mirada fija en ellos, «les revelaré el futuro. A través de esta unión, una gran nación nacerá. De su descendencia surgirán reyes, y de esta tribu provendrá el Salvador mismo». Las palabras de José resonaron como un eco divino. El futuro parecía hornearse con la fragancia dulce del propósito. Su historia aún no había terminado. En el camino de la redención y perdón, algo más grande esperaba ser revelado. Cuando creen que el camino ha terminado, recuerden, el verdadero propósito a menudo se ve en medio de la aflicción. Dios tiene planes sorprendentes para aquellos que se someten a su voluntad y se entregan a su amor. Así, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, una conexión nueva surgía entre ellos, entrelazando su destino con el de generaciones futuras. ¿Qué otra revelación aguardaba en el camino de regreso? La historia de la familia se había vuelto más que un relato, estaba en manos de un Dios que nunca olvida sus pactos. El amanecer encontró a los hermanos cargando provisiones en sus asnos, cada uno con el corazón palpitante por la maravilla de lo que tenían ante sí.
Mientras se adentraban en el desierto, la luz dorada del sol se reflejaba en ellos como un símbolo de esperanza renovada. La escena se presentaba ante ellos como un lienzo en el que se tejían promesas divinas y sueños largamente aplazados. Benjamín, aún tembloroso por el asombro del encuentro, caminaba al lado de su hermano Judá. ¿Podemos realmente llevar esta noticia a nuestro padre?, preguntó. En su voz había un eco de incredulidad, pero también la chispa de la fe floreciendo. Dios ha preparado el camino. No lo olvides, contestó Judá con confianza. Él nos trae de vuelta a nuestro hogar más que como mensajeros, somos portadores de un nuevo destino. Mientras más se acercaban a Canaán, la nostalgia de tiempos felices y la pena de sus vidas pasadas se entremezclaban. Recordaban el rostro de Jacob, su padre, que había sido como una brújula en su vida. Él necesita saber que aquí hay perdón y salvación, dijo Rubén, mientras su voz temblaba con la carga del momento. Al llegar, el hogar de su padre se erguía ante ellos como un refugio lleno de recuerdos. La casa, que alguna vez había sido un lugar de celebración y unidad, ahora parecía un eco de sombras. Los hermanos, con paso firme pero temeroso, cruzaron el umbral e invocaron a su padre. «Padre, venimos con buenas nuevas», gritaron al unísono, sus almas vibrando con la tensión del mensaje. Jacob, debilitado por el dolor de la pérdida de su amado hijo, sintió la sorpresa atravesarle como un rayo. «¿Qué me dicen?». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó con voz quebrada, sintiendo que una sombra aún cubría su corazón. «José vive, y es el gobernador de Egipto», dijo Judá, sus palabras obteniendo fuerza en cada repetición. «Él nos ordenó traerte a Egipto, donde podremos vivir juntos y ser una gran nación». Jacob, incapaz de procesar lo que oía, sintió que se daba vida a la esperanza que había creído muerta. «¿José? ¿El que fue vendido?». Las palabras brotaron de sus labios en un susurro. El anciano miró a sus hijos en busca de confirmación. Benjamín, ansioso por compartir su propia verdad, se acercó y abrazó a su padre, arriesgándose a ser el portador de la luz que podría rehacer la familia. «Padre, él es un hombre de virtud, y Dios ha estado con él. Él promete que habrá provisiones para nosotros», insistió Benjamín, dejando caer una lágrima al sentir el abrazo alimentado por el amor y la fe. Viendo la emoción en los rostros de sus hijos, el corazón de Jacob se inflamó con la chispa de la esperanza. «Si José vive, entonces yo también puedo vivir», exclamó con vigor renovado. «Vayamos, llevemos la familia a Egipto. Dios nos da una segunda oportunidad». Mientras Jacob preparaba su travesía, una visión se posó sobre él en sus sueños, clara y vibrante. Las estrellas se alineaban y la promesa que Dios había hecho a su abuelo Abraham se manifestaba en él y en su descendencia. «Te traeré, Jacob, a la tierra de tus ancestros, y haré de tu descendencia una gran nación», resonó en su mente. Así, la familia se dispuso a seguir el llamado de Dios hacia Egipto, sabiendo que su mano estaba en cada paso que daban. El viaje sería largo, pero su fe se afianzaba en la certeza de que estaban siendo conducidos hacia un propósito mayor. Este nuevo capítulo de sus vidas comenzaba, marcando un plan divino que se revelaría en los años venideros. «Cuando las circunstancias parezcan sombrías», murmuró Jacob mientras miraba al horizonte, «recordemos que el Señor nunca olvida su pacto. Grandes cosas vienen en camino, y quizás lo que parecía una tragedia en el pasado sea el asombroso hilo que Dios usará para tejer nuestra redención». Así, emprendieron su camino con esperanza renovada, dejando atrás el dolor y abrazando la promesa. El eco del amor y la unidad familiar resonaba como un himno que anunciaba el cumplimiento de un plan divino aún mayor. ¿Qué bendiciones y desafíos les esperaban en la tierra de Egipto? Solemnemente, sabían que cada paso los acercaba a un propósito eterno. El viaje hacia Egipto se extendía ante la familia como un sendero desconocido, marcado por la mezcla de alegría y ansiedad. Jacob, con el corazón lleno de esperanza, dirigía el camino,
mientras sus hijos mantenían cercanos sus corazones, entrelazando sueños y temores en sus mentes. Era un viaje no solo físico, sino espiritual, pues cada paso se impregnaba de la promesa que Dios había renovado. «Padre, ¿qué haremos al llegar?», preguntó Simeón, inquieto por lo que les depararía el futuro en tierras extranjeras. «Temo que Egipto pueda consumirnos como lo hizo con otros antes que nosotros». Jacob se detuvo y miró a sus hijos. «Recordemos a nuestro padre Isaac y cómo Dios lo guió en tiempos de necesidad. Él nos promete provisión y protección, nuestra fe no debe flaquear», les recordó con un tono firme. Su voz resonaba con el peso de la experiencia, ya que había visto la fidelidad de Dios incluso en las pruebas más oscuras. Mientras continuaban su travesía, la noche se cernía sobre ellos como un manto, y las estrellas comenzaron a brillar en el vasto cielo, recordando a Jacob la revelación de sus sueños. Al alzar la vista, sintió el eco del pacto eterno que Dios había hecho con Abraham y su descendencia. «Sí, nuestras noches son oscuras, pero las estrellas son un testigo de la luz del cielo. En ellas veo al Dios que hará de nosotros una gran nación», murmuró, aliviando un poco la inquietud de sus hijos. Al otro lado, la tierra de Egipto se aproximaba como un misterio en el horizonte. Sin embargo, lo que no sabían era que la historia de José, el hijo perdido, estaba tejiéndose con los hilos de sus decisiones. En el palacio de Faraón, José esperaba ansiosamente la llegada de su familia. Su corazón latía con un fuego de amor y anhelo, sintiendo que el tiempo había llegado para unificar lo que había sido fracturado. No era solo un gobernador, era un hombre elegido por Dios para cumplir con un propósito. Mientras tanto, la familia atravesaba los portones de Egipto. La escena vibrante de mercados, rostros extranjeros y voces llenas de vida cautivaba su atención. «Este es el lugar donde encontraremos la paz», reflexionó Leví, sintiendo la tensión de lo desconocido. Entonces, miró a su padre. «¿Te sientes como si estuvieses en casa, padre?» «Mi corazón está en paz porque Dios ha guiado nuestros pasos», respondió Jacob con fervor. «Él ha prometido que prosperaremos aquí, y debemos aferrarnos a esa verdad». Al llegar a la corte de José, la brecha entre los mundos de sus vidas pasadas y el futuro que les esperaba sería confrontada. «¿Quiénes son estos hombres?», preguntó José a sus sirvientes, su corazón latiendo con un conocimiento divino que sabía que estos eran su sangre. No más era el niño que habían vendido, ahora era un hombre en el poder, un salvador de su familia y su nación. En ese instante, los caminos del hijo despreciado y los hermanos apartados se entrelazarían de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. Se acercaba el momento de la verdad, donde la revelación y el perdón se encontrarían en el espacio sagrado de su reencuentro. Mientras el aire se espesaba con una mezcla de temor y expectativa, Jacob resonó con una revelación que parecía estar más allá de su entendimiento. «Es un tiempo de transformación, un momento destinado a traer unión y sanación de nuestro quebranto», dijo a sus hijos, sintiendo que la mano de Dios estaba preparando un camino que trascendería el sufrimiento y abriría las puertas de la redención. Pero el manto de lo divino no siempre se revela en la claridad. En el silencio que seguía, una presencia envolvente se sintió en el ambiente, un susurro del cielo que preparaba el corazón de cada uno para lo que estaba por llegar. ¿Qué revelaciones sobre el plan de Dios se desatarían en este encuentro? Podría ser que el perdón no solo envolviera a la familia, sino a toda una nación. Así, con cada latido, la historia se extendía, y el misterio del propósito divino comenzaba a desentrañarse, dejando a Jacob y a sus hijos en una anticipación palpable de lo que se avecinaba. Un giro de eventos estaba listo para desplegarse, prometiendo cumplir con la gloria del pacto divino, esperando el momento en que la historia de su pueblo sería marcada nuevamente por el amor y la gracia de Dios. La mañana despuntaba clara en Egipto, y la familia de Jacob, conservando las huellas de su viaje, se encontraba frente a un palacio resplandeciente que reflejaba la grandeza del reino. Allí, el corazón de Jacob palpitaba con creciente emoción, mientras sus sueños se entrelazaban con el destino que antes era incierto.
con pasos firmes, se adentraron en el hogar de José, sin saber que la providencia divina ya había trazado un camino para ellos. Este es el momento, susurró Jacob a sus hijos, que, con miradas llenas de miedo e incertidumbre, se miraban entre sí. El eco de la historia de su familia resonaba en sus corazones, especialmente en la vida perdida de José. Un sentimiento de culpa y anhelo de redención llenaba el aire. Mientras tanto, las puertas del palacio se abrieron, y la figura de José emergió como un destello de luz en medio de la penumbra. Las miradas se encontraron. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. «Soy yo, José, vuestro hermano», exclamó con voz entrecortada, su alma rebosante de amor y perdón. Los hermanos retrocedieron atónitos, el shock y la incredulidad cruzaron sus rostros. El ambiente vibraba con una tensión palpable, el peso de su pasado se cernía como un manto sobre ellos. Entonces, Rubén, el mayor, fue el primero en romper el silencio. ¿Eres tú realmente? ¿Cómo has sobrevivido en esta tierra distante desde aquel día en que te vendimos? Su voz temblaba, y lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, cada lágrima representando la pesada carga de su culpabilidad. José, mirando a sus hermanos con profundo amor, le respondió: «No os angustiéis por haberme vendido. El Señor me envió delante de vosotros para preservaros de la hambruna». Al pronunciar estas palabras, se sintió el derrumbe de corazones endurecidos, comenzando a transformarse en corazones dispuestos a ser restaurados. «Dios me ha traído aquí para salvar vidas», continuó. «Los tiempos difíciles que han vivido no son más que el cumplimiento de su plan soberano». José estaba consciente de la mano de Dios trazando el destino, y su espíritu ardía ante la revelación de la gracia que había recibido. Mientras sus hermanos escuchaban, Jacob finalmente comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Entonces, el propósito de todo ello, musitó, no eran solo pruebas sino un destino divino, el cual Dios ha diseñado para salvar a su pueblo. El peso de la revelación comenzó a moldear su entendimiento. En medio de la conexión fraternal, Benjamín, el hijo amado de Jacob, se mantuvo al lado de su padre, sintiendo el eco de la exaltación que se experimentaba alrededor. Su corazón joven latía con anticipación, sabiendo que su propio destino en este relato era significativo. «¿Cuál es mi papel en este plan, José?», preguntó tímidamente. Las palabras de su hermano resonaron: «Tú, Benjamin, serás parte esencial de lo que está por venir. Eres el último de nuestra estirpe, el hijo de la promesa. A través de ti y de esta familia, Dios levantará naciones». De pronto, la atmósfera se tornó intensa. El sonido de las trompetas se escuchó en el palacio, anunciando la llegada de un mensajero que traía noticias aún más reveladoras. El rostro del consejero de Faraón, recubierto de expectación, llenó la sala. «He aquí, hay un embargo que amenaza a Egipto, y en estos momentos, se necesita la intervención de los que llevan la bendición de Dios». La historia de Jacob, José y su familia comenzaba a desplegarse en un lienzo más amplio. No solo se trataba del perdón y la restauración, sino también de un llamado divino hacia la acción. El resplandor de la providencia se manifestó. «Hoy, el propósito de Dios se está desatando», dijo José, con firmeza en su voz. «No somos meros actores en la historia, sino instrumentos divinos de salvación que colaborarán con el plan de Dios para transformar esta nación». La inquietud giraba en el aire como un torbellino, mientras Jacob y su familia se alineaban con el plan soberano de Dios, marcando el inicio de una nueva era, un capítulo donde cada paso de fe abriría la puerta a promesas aún mayores. ¿Qué más había preparado el Señor para su pueblo en las tierras de Egipto? La redención y el propósito aguardaban, listos para desplegarse en la novela divina. El clamor del pueblo se escuchaba en Egipto. Bajo el mandato de José, la tierra había comenzado a reunirse en torno a la purificación de las sequías y la hambruna. La familia de Jacob se encontraba allí, en el corazón de la transformación divina que Dios había orquestado.
con el consentimiento del faraón, se les había concedido un refugio seguro y abundante en la tierra de Gosén. Allí, el pasado de dolor y traición comenzó a reescribirse, tejándose con hilos de perdón y redención. Los días pasaron y el corazón de José se llenaba de alegría al ver a sus hermanos y su padre juntos, reconciliados en sus antiguas heridas. Era como si el tiempo hubiera retrocedido, como si las sombras del pasado se disiparan ante la luz de la gracia. Cada comida que compartían, cada risa que resonaba en el hogar, significaba un nuevo comienzo. Benjamín, ahora más que nunca, sentía el peso de su linaje y el llamado de ser parte de algo mayor. Una mañana, mientras el sol despertaba sobre las tierras de Egipto, José se reunió con sus hermanos y les dijo: «Debemos hablar de lo que Dios ha preparado para nosotros». Todos lo miraron con curiosidad. La urgencia en su voz los impulsó a acercarse. «Desde que estuve en la cárcel, y los grilletes de la traición me aprisionaron, he entendido la soberanía de Dios sobre cada paso de mi vida», comenzó. «Lo que ustedes temieron que fuera el fin, fue, en realidad, el principio de nuestra salvación. Dios ha alineado nuestros destinos para que a través de nosotros, una gran nación surja». «¿Cómo puede ser esto posible?», interrumpió Rubén, el mayor. ¿Acaso el perdón de Dios puede ser tan vasto que incluso nuestros pecados y errores se conviertan en parte de su plan? Con una mirada penetrante, José les respondió: «Las promesas de Dios jamás son anuladas. En medio del dolor, Él nos ha preparado, no solo para sobrevivir la hambruna, sino para ser un faro de esperanza para todos los pueblos». A través de Benjamín, la verdad del perdón, la gracia y la salvación serán proclamadas. El rostro de Benjamín, lleno de inocencia y propósito, reflejó la importancia del papel que le había sido otorgado. «¿Qué debo hacer, hermano?», preguntó. José, lleno de amor y admiración por su hermano menor, le dijo: «Tu vida será un testimonio de lo que el Señor hará en nosotros. Con el tiempo, serás líder de las tribus de Israel. No solo serás visto como el hijo de la mano derecha, sino como un instrumento divino en el cumplimiento de las promesas de Dios a nuestro Padre». La conmoción de sus palabras atrajo a cada uno. El peso del futuro comenzaba a apuntar hacia la historia que aún tenían que escribir. José continuó: «Seremos una nación, y aunque tiempos difíciles nos acechen, nuestra fe siempre será nuestra fortaleza». Mientras hablaban, una atmósfera de expectativa comenzó a llenar el espacio. La sabiduría divina se manifestaba a través de cada mirada y cada palabra compartida. Entre ellos, los murmullos se convertían en promesas de restauración y unidad. Los días siguientes se convirtieron en planificación y preparación. José organizó la logística para que su familia fuera conocida entre las gentes del país. Aunque Egipto pasaba por una crisis, la casa de Jacob comenzó a florecer. Se establecieron, ahora no solo como refugiados, sino como una familia digna, portadora de la esencia de la promesa divina y listos para afrontar cualquier calamidad que cuanto les aguardara. El cumplimiento del plan de Dios se afianzaba día tras día. Con cada nueva cosecha y cada abrigo que encontraban, se tejía la historia de su linaje. En el corazón de cada hermano se concretaba la verdad. El perdón, el amor y la misericordia no solo traían paz, sino que también forjaban naciones. Un día, José convocó a toda la familia para compartir con ellos la última parte de la visión que el Señor le había dado. «Así como mis sueños me revelaron a mí», dijo, «también serán revelados a ustedes. El pueblo de Israel conquistará tierras y será un pueblo especial para Dios mismo». Lo que el enemigo pensó que era un final solo fue el inicio de una nueva era, el cumplimiento del pacto que Dios hizo con nuestro abuelo Abraham. «Esta es nuestra herencia», el clamor de acción resonaba entre ellos. No estaban solos en esta travesía. Habían sido entrelazados con cada experiencia, cada desconsuelo, cada traición. «Nosotros seremos una luz», proclamó Judá, recordando la sabiduría de sus palabras y el poder de sus actos.
De esta manera, la familia de Jacob, incluidos todos los hermanos y Benjamín, se dispuso a cumplir con el propósito divino que había estado longamente oculto incluso en los días más oscuros. Se unieron y cada mañana se levantaron con fe renovada y propósito, buscando engrandecer el nombre de Dios en cada paso, y así fue como, bajo el manto de los cielos, el plan de Dios no solo se cumplió en la vida de estos hombres, sino que se extendió a generaciones futuras, formando un legado eterno que cambiaría el rumbo de toda la humanidad, donde desde una tribu naciente, surgiría la etimología del Salvador. Mientras miraban al horizonte, el corazón de Benjamín latía con los finales y comienzos entrelazados. Sabía que la historia había sido transformada y que de sus manos, la vida de muchos almas sería redimida. En cada rayo de luz que se filtraba a través de las nubes, había un recordatorio de la fidelidad de Dios, un pacto inquebrantable que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, siempre prevalecería. Este es el momento en el que debes actuar. Necesitas suscribirte ahora para no perderte ninguna de estas poderosas historias bíblicas. Haz clic en la campana y selecciona todas las notificaciones, dale un like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo a este canal que comparte la palabra de Dios. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este emocionante final. Queremos saber cómo esta historia ha impactado tu fe. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. No esperes ni un segundo más, juntos, llevemos el mensaje de esperanza y redención al mundo.